Bienvenidos a este nuevo capítulo de Biorelatos, el podcast organizado por el Museo de la Salle, en el que cada mes les compartiremos un relato de la biodiversidad. En el capítulo de hoy, el último del año, hablaremos del felino más grande del continente americano, el que tiene la mordedura más poderosa, el jaguar. Contaremos con la participación de una invitada muy especial, Diana Stasikiuna, actualmente coordinadora de ciencias de la Fundación Pantera. Ay Diana, qué rápido pasó el año y esta primera temporada de Biorelatos. Y qué mejor que cerrar esta temporada con un animal tan espectacular como el jaguar. Se cree que los ancestros de este felino llegaron a nuestro continente a través del estrecho de Bering durante el Pleistoceno. Este animal es fantástico, al punto que junto con la serpiente es el animal más representado en las muestras artísticas prehispánicas. Por ejemplo, podemos encontrar representaciones de estos en pinturas rupestres como las halladas en la serranía de Chiribiquete, que se cree pueden llegar a tener unos 16.250 años de antigüedad. Por lo mismo, sabemos que son animales muy importantes en la mitología de varias comunidades indígenas. Por ejemplo, los de Sana, etnia nativa de las selvas del río Vaupés, creen que el Padre Sol creó al jaguar para que lo representara en ese mundo. Le dio el color de su poder y le dio la voz del trueno, que es la voz del sol. Además, le dio el encargo de proteger la creación. Sí, tienes razón, es un animal grandioso, además de que une al continente, ya que se distribuye desde el norte de México hasta el norte de Argentina, aunque tristemente ya se encuentra extinto en lugares como El Salvador y Uruguay. Hablando de su descripción, el jaguar es el felino más grande del continente americano y el tercero más grande del mundo, después del tigre y el león. Puede llegar a medir 1,2 a 1,95 metros de longitud desde el hocico hasta la base de la cola, y su peso aproximado puede ir desde los 70 a los 148 kilogramos, siendo los más pequeños encontrados en Centroamérica y los más grandes los encontrados en Brasil. Tal vez lo más llamativo del jaguar sea su pelaje, que puede ir desde un marrón, dorado, amarillo pálido o rojizo, con rosetas oscuras que son manchas redondeadas en cuyo centro hay un punto oscuro más pequeño. Algo curioso es que el patrón de las rosetas en la piel de cada jaguar es diferente para cada uno. Es como nuestra huella dactilar. Cami, ¿conoces algún otro dato curioso del jaguar? Claro que sí, un dato interesante es que los ejemplares negros, que comúnmente llamamos panteras, no se tratan de otra especie, sino que es el mismo jaguar con una mutación genética que modifica la cantidad de melanina. Pero si pudieras ver un animal de estos de cerca, podrías llegar a ver las características roseta. En Colombia hay registro de jaguares negros en el Amazonas y en el Chocó biogeográfico. Otra cosa curiosa es que es el único felino en el continente americano que puede rugir. Esto se debe a que, al igual que sus otros primos del género Pantera, como el león o el tigre, tienen una laringe larga, además de una adaptación particular en un hueso llamado hioides. Súper chéveres estos datos. Pero bueno, algo que nombramos anteriormente es que los jaguares han desaparecido de lugares como El Salvador, y la eventual desaparición de estos animales es una amenaza general del continente, que se debe a diferentes factores como la pérdida de hábitat debido a la construcción de carreteras o a la expansión de centros urbanos. Otro problema muy serio es la cacería, ya sea por traficar la piel o los colmillos, o también se encuentra otro tipo de caza que es la caza retaliativa debido a la pérdida de ganado. Para entender la importancia de este animal, la magnitud del problema y conocer algunas de las posibles soluciones a este, tendremos a nuestra invitada Diana. Primero, cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo llegaste a trabajar con el jaguar? ¿Quieres contarnos alguna anécdota en particular? Yo siempre quise trabajar algo que tuviera que ver con animales. Yo quería ser veterinaria, pero mis sentimientos hacia la sangre y hacia las operaciones no son muy positivos. Entonces pues no estudié veterinaria, y realmente lo que me llevó a estudiar biología fue que un día conocí a un biólogo que trabajaba en Pantera y contó todas estas historias sobre el jaguar, y yo dije como, hey, esto es algo que yo quiero hacer. O sea, me imagino trabajando en campo persiguiendo jaguares, quiero ver felinos, y realmente esa fue como mi inspiración. Y desde siempre pues me gustó mucho como el tema de los carnívoros. Para mí la carnivoría en el mundo animal es como lo más crudo que uno puede tener, ¿cierto? Como que la naturaleza no es linda y la naturaleza no es como diría mucha gente piadosa, pero la naturaleza simplemente es, y los carnívoros son como, para mí, lo más crudo que uno puede tener en la naturaleza, y eso me encanta de los carnívoros. Entonces pues también por eso trabajo como con jaguares. Y una anécdota inspiradora, no sé, hay muchas anécdotas
anécdotas divertidas, pero creo que tal vez la que más me ha gustado fue la primera vez que vi un jaguar. Llevábamos muchos años trabajando en un hato aquí en Colombia que se llama el Hato La Aurora, y en un momento llegó un voluntario de Estados Unidos y este chico era el niño de la suerte porque él llegó y vio jaguares. Era como, ay, sí, ayer me levanté y vi un jaguar, y todos como, no, ¿cómo así? Yo llevo trabajando como 3 años y no he visto ni un jaguar. Y él era como, ah, sí, ayer lo vi, que no sé qué cosas, y era como, esto no puede ser. Entonces en una salida de campo estábamos trabajando cerca del hato, y él me dijo como, oye, no, pues estamos cerca, hablemos con Jorge, pues que es uno de los dueños del hato, a ver qué, y Jorge nos invitó a quedarnos esa noche, y nos levantamos al día siguiente pues temprano, pero no fue lo suficientemente temprano. Entonces Jorge nos decía como, no, yo creo que ya no los vamos a ver, está muy tarde, pero bueno, salimos como sin muchas expectativas, y yo iba con los binoculares y vi 2 bulticos, y yo, ay, no, esos venados tan raros. Claro, me puse los binóculos, no, eran 2 jaguares, y pues me enloquecí, yo como, ahí están, y todo el mundo, ¿dónde? Y yo, no sé, ahí al lado de esa mata, ahí están. Y fueron 15 minutos viendo una pareja de jaguares en cortejo, y no sé, fue un momento como muy bonito, fue como sentí que en ese momento de alguna forma como que era mi momento de darle las gracias, pues como la Aurora, ese lugar tan especial que además hizo parte pues, de mi tesis de pregrado, y pues a los jaguares por siempre recordarme que 15 minutos de perfección valen 10 años de trabajo. Ay, Diana, debió ser súper lindo ese primer encuentro. Bueno, pasemos a hablar de la importancia de estos animales. Sabemos que el jaguar es considerado una especie clave, ya que ejerce una profunda influencia sobre la estructura y la composición del ecosistema que habita. ¿Nos puedes explicar un poco más acerca de esto? Digamos que el jaguar, al ser un depredador del tope, él juega un rol muy importante dentro de los ecosistemas, pues es lo que nosotros llamamos una especie reguladora. Entonces el jaguar se encarga de regular otras especies que están debajo de él en la cadena trófica. Que se ha visto en lugares donde se han hecho experimentos, por ejemplo, que traen al jaguar, primero hay una explosión de las especies que él consume, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, herbívoros. A los jaguares en ciertas zonas les gusta mucho comer el pecarí de labio blanco y el pecarí de collar. Entonces, estos pecaríes son como cerditos. Que hacen es que ellos para comer, ellos les encanta comer plántulas, les encanta comer semillas germinadas, y mueven el suelo del bosque y lo oxigenan cuando tenemos poblaciones que están en equilibrio y que están reguladas. Cuando el jaguar desaparece, las poblaciones de pecaríes suben, entonces ellos empiezan a hacer lo mismo, siguen moviendo los suelos, pero esta vez ya están moviendo los suelos tanto que están cambiando la forma en que el suelo se está oxigenando, la forma en que las plántulas están llegando, porque entonces ellos ya no se comen 10 plántulas, sino 100 plántulas. Cambian los procesos de sucesión de los bosques, y lo que tú empiezas a ver es que ya, por ejemplo, la parte baja del bosque ya no tiene procesos de regeneración natural. Ahí es donde entra a jugar un rol importante el jaguar. Otro que pasa es que los jaguares también regulan poblaciones de otros carnívoros, que son carnívoros pequeños, por ejemplo el zorro. Esos mesocarnívoros, cuando están controladitos, ellos se comen ciertas cosas, como que, bueno, un pajarito de vez en cuando, desaparece el gran depredador, y los mesocarnívoros se toman el mundo, empiezan a comerse otras cosas a las que no tenían acceso porque tenían que competir con un gran carnívoro. Entonces, ¿qué pasa con eso? Empiezan a comer tanto y tantas cosas que empiezan a cambiar las dinámicas, por ejemplo, de la dispersión de semillas, porque desaparecen muchos dispersores de semillas. Entonces el bosque ahí también se empieza a transformar. Entonces, al conservar el jaguar, no solamente estamos conservando la especie, sino que estamos conservando todo el ecosistema. Impresionante la importancia de estos animales en su ecosistema. Además, quiero agregar que son una especie paraguas. Estas son especies que necesitan un gran territorio. Por ejemplo, un macho adulto puede llegar a utilizar en un año un área de 283 kilómetros cuadrados. Es por ello que la protección de este animal se traduce en actividades que busquen conservar la salud del ecosistema. Pero pese a su importancia, es un animal que está en grave peligro, y una de las consecuencias es que sus poblaciones empiezan a aislarse unas de otras. Diana, cuéntanos, ¿cuál es el peligro del aislamiento entre poblaciones? Entonces, como el jaguar tiene esta distribución tan amplia a lo largo del continente, pues desde Pantera nosotros hemos liderado la iniciativa del Corredor Jaguar. El Corredor Jaguar lo que trata de hacer es mantener al jaguar como una sola especie. Entonces, el jaguar es el mismo que está en el norte de Argentina al que está en Costa Rica, por ejemplo. ¿Qué empieza a pasar si, por ejemplo, esos corredores empiezan a degradar? Si empezamos a tener poblaciones aisladas, vamos a empezar a ver cierto tipo de problemas dentro de las poblaciones. Vamos a empezar a tener procesos endogámicos. Entonces, los procesos endogámicos empiezan a generar un deterioro en los animales. Vamos a empezar a
haber, por ejemplo, malformaciones, animales que ya no sean tan buenos, por ejemplo, cazando, porque tienen colmillos raros, tienen patas raras. Entonces, si ya no hay como con quién más reproducirse, pues estas enfermedades se van a volver cada vez más latentes y probablemente van a llevar a ciertas poblaciones a la extinción. Otra cosa que puede pasar es simplemente que haya especiación, entonces ya no tenemos una sola especie de jaguar, sino que empezamos a tener dos especies de jaguar. Pero realmente lo que nosotros queremos hacer es poder conservar lo más auténtico posible ese pool genético del jaguar, porque probablemente habrá enfermedad que se está presentando en una población, pero resulta que dentro de otra población hay algunos jaguares que son resistentes a esa enfermedad, ¿cierto? Entonces, si todavía hay flujo genético, es posible que un individuo de esa población migre a la población que está presentando esa enfermedad y que así se mantenga también la salud de las poblaciones. También, si aislamos un grupo, puede que sean más susceptibles a cacería, también patologías del comportamiento. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Los jaguares son capaces de coexistir, de aprender a cazar en grupo, por ejemplo, o los jaguares van a empezar a matarse unos a otros por territorio. Entonces, también podemos empezar a ver jaguares que tienen comportamientos extraños. Ay, en serio que es muy triste la situación en la que se encuentra el jaguar. Además, yo añadiría que su desaparición trae otros problemas. Por ejemplo, la llegada de especies invasoras, como el coyote, animal del que ya se tiene registro en las selvas del Darién panameño, tan solo a un paso de entrar a Colombia y dispersarse por América del Sur. Algo que da esperanza son estas iniciativas, como la que acabas de nombrar del Corredor del Jaguar, liderado por la Fundación Pantera. Esta fundación se encuentra trabajando en 11 de los 18 países con presencia de jaguares, buscando conservarlos en toda su área de distribución, involucrando a las comunidades locales, gobiernos y corporaciones. Diana, cuéntanos un poco más de Pantera y en qué líneas trabajan. Listo, existen muchas estrategias para garantizar que ese corredor se mantenga. Entonces, tenemos diferentes equipos trabajando en diferentes países, trabajamos en diferentes líneas temáticas. La primera línea temática, que es la de generación de conocimientos, que es básicamente la línea que se dedica a traer nuevas tecnologías de investigación, a generar proyectos de investigación en diferentes aspectos, es donde nosotros nos hacemos preguntas como ¿dónde están las poblaciones de jaguar en Colombia? ¿Cuántos jaguares quedan en Colombia? ¿Cómo es la conectividad? ¿Qué está pasando con los corredores? Luego vienen otras líneas complementarias. Entonces está la línea del componente de coexistencia. Es la línea que viene a trabajar con los productores, con las personas que están entrando en conflicto con los felinos. Es cómo podemos volver ese conflicto una coexistencia. Ustedes ven el corredor jaguar. Muchas de las zonas donde están los corredores son en zonas que ya han sido intervenidas de alguna forma. Son zonas donde tenemos sistemas productivos, son zonas donde tenemos resguardos indígenas, son zonas donde tenemos comunidades, donde tenemos campesinos. O sea, son zonas que no necesariamente son piscinas. Otra cosa que es muy importante y que va muy de la mano es el componente generación de capacidades. Ese componente lo que busca es identificar esas necesidades, esas percepciones que tienen las comunidades en particular para fortalecer las estrategias que pueden servir para trabajar en el corredor ahí. Este mismo componente es el que se encarga a mano de ciencia de desarrollar actividades de monitoreo participativo. Corredor jaguar no es solamente para los científicos, corredor jaguar es para las personas que viven en el territorio. También viene un componente muy fuerte de educación, de sensibilización. De ahí nosotros lo que hacemos es que construimos un conocimiento que no es un conocimiento de un solo lado, sino que es un conocimiento que viene de un diálogo abierto entre las comunidades, las personas locales y el grupo de Pantera. Luego existe otra línea, que es la línea de tráfico. En esa línea de tráfico lo que busca es entender por qué se está dando el tráfico, porque el tráfico ilegal de especies es el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo. Son de gran importancia todas las estrategias que nombras. Yo quisiera que profundicemos un poco en aquellas que buscan reducir el conflicto jaguar-humano. Por ejemplo, yo sé que un método que se ha venido realizando en México por parte de una asociación civil conocida como Biocenosis es un fondo de aseguramiento que ofrece a los productores ganaderos seguros de ataque a depredadores como un método para poder aliviar las posibles pérdidas y evitar que ataquen al jaguar, teniendo en cuenta que Colombia es un paso clave para el paso del jaguar desde Centroamérica hacia el sur del continente y que según un estimador se cree que en el país hay una población aproximada de 16.000 individuos. Queremos preguntar, ¿qué estrategias ha venido implementando Pantera Colombia para disminuir este conflicto? Nuestras estrategias están muy basadas en el mejoramiento y en la implementación de buenas prácticas productivas. Aquí es importante tener en cuenta que existen cierto tipo de animales que son más vulnerables que otros. Están los animales jóvenes, los recién nacidos, los animales viejos y las hembras recién paridas. Entonces, una de las estrategias es hacer encierros de maternidad, que es un potrero
que uno cerca, que tiene ciertas características, porque tiene un número de líneas eléctricas que no permite, por ejemplo, que el jaguar pase por encima o por debajo. Otra estrategia puede ser los encierros nocturnos. Y lo que tú haces es que acostumbras a tu ganado a que después, digamos, de las 4 de la tarde, los llamas o los traes y los encierras en un corral que esté cerca de la casa, porque cerca de la casa generalmente los felinos, cuando sienten que hay gente, ellos tienden a no acercarse mucho. Otras que funcionan muy bien son las estrategias de ahuyentamiento. Entonces, entre las estrategias de ahuyentamiento, por ejemplo, está el uso de luces. Es poner unas luces en algunos lugares estratégicos que se activen con sensores de movimiento. Entonces, pum, el jaguar va pasando y pum, se prende una luz. Entonces, ahí como que, un momento inesperado, ¿qué pasó? El jaguar se queda quieto y dice como, yo creo que me vieron, entonces mejor no lo intento. Otra es las campanas, hacer ruidos, tener sistemas, por ejemplo, como de alarmas. Súper valioso el trabajo que han venido haciendo ustedes. Por último, quisiéramos que les contaras a nuestros oyentes cómo deberían actuar si se encuentran a un jaguar en la naturaleza, ya que sabemos que son animales que pueden infundir miedo, pero que este miedo se debe principalmente al desconocimiento. Esta es una muy buena pregunta y creo que eso aplica no solamente para el jaguar, sino para cualquier carnívoro grande que uno se encuentre. Lo primero, siempre mantener la calma. El jaguar probablemente está más asustado que uno, porque estos encuentros siempre pasan de sorpresa, ¿cierto? Entonces el jaguar generalmente se va a quedar quieto igual que uno, como que lo va a mirar, como que ¿qué está pasando? Muchas veces el animal se va. En el caso de que el animal no se vaya y haga como un comportamiento ya como preventivo, que ellos como que corren un poquito hacia adelante y frenan como mostrando el pecho y los dientes para sentirse más grandes. Generalmente lo que uno debe hacer, incluso si ya estás petrificado y estás quieto enfrente del jaguar, es siempre retroceder sin darle la espalda. Entonces uno empieza a dar pasos hacia atrás despacio. Otra estrategia que puede funcionar es levantar los brazos despacio para verse más grande que el jaguar y esperar que el jaguar se vaya. Y una recomendación súper importante es nunca correr. Estas reacciones como de salir corriendo lo que hacen es que ponen al animal más prevenido, entonces como que puede que haya una mala reacción. Es importante resaltar que los jaguares no persiguen a la gente, los jaguares no atacan humanos, nuestros jaguares no son devoradores de hombres. Muchas veces cuando vemos y escuchamos acerca de ataques de esos felinos a personas, es muy importante siempre ser muy objetivo y ser muy crítico y escuchar la historia con todo el detalle posible, porque muchas veces lo que pasa es que estos ataques son provocados. Esperamos que les haya gustado el último capítulo de la temporada 2023. Si deseas aprender más de estos maravillosos animales, los invitamos a visitar el Museo La Salle. Durante el presente mes tendremos un evento especial dedicado al jaguar, evento realizado en compañía de la Fundación Pantera. Además, están cordialmente invitados el último domingo del mes 26 de noviembre y el miércoles 29 de noviembre a un taller que se realizará a las 10 de la mañana. Recuerden que escucharon a Diana León y Camila Castrillón. así que sigan conectados. Los esperamos en la próxima temporada de Biorrelatos. Relatos variados de un mundo diverso.